Debido a la frecuencia de la intensidad con la que se originan estos disturbios, esto puede producir amenazas para la biodiversidad, produciendo una reducción en la cantidad de especies y pueden producir efectos que a largo plazo afectan al planeta. Entonces vamos a ver primero que todo qué es la biodiversidad. Como lo dice la palabra biodiversidad, es la variedad de seres vivos y ecosistemas que existen en la Tierra. Colombia, nuestro país, es un país biodiverso. Es el número 1 en flora, tenemos una variedad de orquídeas, el segundo en aves, el tercero en reptiles. Entonces, nuestro país es muy biodiverso. Pero, debido a acciones humanas como la caza y la deforestación, hacen que la biodiversidad de nuestro país sea perdida o causan pérdida de esa biodiversidad. Eso produce que haya pérdidas de especies y conduce a su extinción. Perdón, aquí no era extensión, extinción. Qué pena, chicos, me equivoqué. ¿Qué es la extinción? Es la desaparición de una especie. ¿Qué quiere decir eso? Que es la muerte del último individuo del grupo. La extinción es un proceso que no tiene reversa, aunque a veces es de manera natural. Esto se ha producido o se ha acelerado debido a las actividades humanas. Entonces, algunas actividades humanas que amenazan la diversidad, tenemos la fragmentación, que es la fragmentación de un hábitat, ocurre cuando se remueve una parte de su vegetación y se cambia por otra. Esto provoca que, como pueden ver en las imágenes, fragmentos aislados con diferentes tamaños y formas. Entonces, ¿qué produce eso? La pérdida de un hábitat, ya que es destruido por completo o reducido a parches, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Y esto con el tiempo, o esos parches, son tan pequeños que no pueden mantener las poblaciones de algunas especies y produciendo desaparición de fauna y flora. Otra actividad humana que aumenta la pérdida de la diversidad es la sobreexplotación. ¿Qué es la sobreexplotación? Es el uso excesivo de algún recurso natural. Un ejemplo de eso son las especies que nos sirven a nosotros, a los seres humanos, para alimentarnos y, no estoy de acuerdo en algunos casos, para vestirnos o obtener algún producto. Este recurso, como ustedes pueden ver acá, estos peces y a estas iguanas, este recurso que se sobreexplota por acciones como la caza excesiva, ha traído consecuencia en la extinción de algunas especies. Actualmente en Colombia se están cazando muchas iguanas, o sea, de manera súper indiscriminada, y están siendo comercializadas ilegalmente, ya que parece ser que su carne es muy apetecida para la preparación de los alimentos. Entonces, miren cómo puede la sobreexplotación generar una amenaza a la biodiversidad. Tenemos la contaminación, que es la liberación de sustancias tóxicas por las actividades humanas en los ecosistemas, como pueden apreciar en las imágenes. Acá está el río Cauca, como esos desechos de plástico, de ropa que son arrojadas al río, y como ustedes pueden ver aquí un camión de carga, esto es aquí en Cali, entonces cómo pueden generar contaminación en el aire. Recordando que la contaminación puede presentarse tanto en el aire, como en el suelo y como en el agua. Entonces, no sé si ustedes escucharon esas noticias de que varias ciudades de Colombia estaban en alerta debido a la contaminación del aire. Y actualmente las ciudades con mayor contaminación encontramos a la ciudad de Bogotá y a la ciudad de Medellín. Cali estuvo en alerta amarilla, pero pues
gracias a Dios no llegó a una alerta roja de contaminación en el aire. Otra actividad tenemos la introducción de especies, que como las expliqué inicialmente, se da cuando una especie exótica, ¿qué quiere decir especie exótica? Que no es natural de la región, es llevada a un lugar o área donde nunca ha existido. Entonces, ¿qué produce eso? Como les dije inicialmente, estas especies logran reproducirse y ¿qué trae como consecuencia eso en el ecosistema? Que se pierdan especies originales y que se deteriore el ambiente. Cuando esto genera daños al ambiente, genera pérdida de la biodiversidad. Entonces se consideran este tipo de especies invasoras. Entonces entre esas tenemos al caracol gigante, que proviene del África y pues es una gran plaga para los cultivos. Acá tenemos a la rana toro, esto también es una especie introducida de Asia, perdón. Aquí pueden ver qué pecado el ratoncito. Esta especie de rana es muy perjudicial porque acaba con muchos reptiles pequeños, peces, roedores. Aquí tenemos el pez escorpión, creo que es que se llama así. Es tóxico, elimina muchas especies de peces naturales de Colombia. Acá tenemos este tipo de planta que es introducida y que debido a lo que produce genera que otras plantas originarias de Colombia no crezcan. También producen daño algunas veces en las aguas. Entonces, para que vean el daño que se hace al introducir especies. Bueno, entonces, debido a que se está incrementando a gran velocidad la pérdida de biodiversidad, se decidió hacer mundialmente unas estrategias de conservación de los ecosistemas. Y tenemos la primera, que son las áreas protegidas. Las áreas protegidas son lugares que tienen como función principal la conservación de los ecosistemas. ¿Qué quiere decir eso? En ese lugar no puede utilizarse actividades antrópicas, o sea, generadas por el hombre, como cazar, cultivar y menos construir vivienda. Entonces, aquí en estos lugares se mantiene la fauna y la flora original. Entonces, entre eso encontramos parques naturales. Acá tenemos el Parque Natural de Bahía Málaga, tenemos los Farallones de Cali, tenemos el Parque Nacional Natural de Cucuy, que se encuentra en Boyacá. Acá tenemos el Nevado del Ruiz. Entonces, esas son áreas protegidas para que el ser humano no les haga daño. Otra estrategia de conservación es la restauración ecológica. ¿Y qué consiste eso? Es un proceso por el cual se busca que un ecosistema que ha sido degradado vuelva a lo que era en principio con ayuda del hombre. Entonces, esto no es una sucesión natural, sino una sucesión asistida, en donde en este caso los seres humanos controlan esos factores bióticos y abióticos que influyen en el ecosistema. ¿Por qué? Con eso pueden generar una recuperación exitosa. Un ejemplo de restauración ecológica es lo que se hizo en Cristo Rey. Como ustedes saben, Cristo Rey, pues, debido a unos incendios, perdió gran parte de su vegetación, también de fauna. Entonces hicieron campañas a través del DANMA, la CBC o personas ambientales, en donde uno llevaba árboles para sembrar o en las mismas organizaciones ambientales les daban a uno esas plantas para poder hacer esa restauración ecológica. También se están haciendo muchas restauraciones ecológicas en varios páramos. Otra estrategia es el uso sostenible. Esto es el uso que se le da a los recursos naturales de forma tal que permite que se recuperen y así poder continuar aprovechándolos sin afectar el ecosistema. Como ustedes ven en las imágenes, un ejemplo de uso sostenible es la rotación de cultivos. Entonces, esto permite, que se recupere el suelo.
Entonces, ¿en qué consiste la rotación de los cultivos? Que yo en un terreno cultivo, no sé, lechuga, cuando ya me dan mis frutos, cultivo, no sé, raíces, legumbres y así sucesivamente, voy rotando el suelo y así no lo voy degradando. Y para finalizar, otra estrategia es o son las políticas ambientales. Como lo dice su nombre, comprenden las leyes y los mandatos que regulan el uso de los recursos naturales. Por ejemplo, acá les voy a mostrar algunas políticas que se hacen en Colombia acerca del ambiente. Tenemos la gestión ambiental, la de prevención y contaminación del aire, la del recurso hídrico, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, estas políticas buscan que se conserven las especies y los ecosistemas, claro está, y permiten que tengamos nosotros un desarrollo sostenible. En el caso de la educación, existe una política nacional de educación ambiental en la cual nos obligan a todos los establecimientos educativos en donde se les desarrollen los estudiantes una cultura del cuidado y respeto hacia el ambiente y los recursos que esto proporciona. Entonces, ya desde las escuelas están exigiendo que los estudiantes tengan una política de educación ambiental.